Estamos en el área de transición, también presenta una novedad muy importante, es el césped artificial del campo de fútbol que ha puesto el Ayuntamiento de Calella y que realmente le da un valor y a nivel de montaje y todo una espectacularidad sin igual. Ha aumentado también una pequeña grada y toda la instalación encima ha quedado más cubierta con un nuevo vallado y demás, y la confortabilidad para los triatletas será máxima. También decir que hemos apostado por dar más amplitud también al campo y tenemos un campo de 2000 triatletas completamente lleno. En la zona de la Bax Area, la carpa de transición donde se dejan las bolsas los participantes, la novedad de este año es que es mucho más amplio, que hemos ampliado toda la carpa y solo está destinada para la bolsa de bicicleta y la bolsa de carrera a pie. Realmente, aparte, como veis, realmente hemos invertido también en la comunidad de los triatletas y está todo enmoquetado, o sea que un gustazo poder dejar aquí las bolsas. Bienvenidos al Half Challenge Barcelona-Maresme, que en esta ocasión cumplía su quinta edición y lo hacía por todo lo alto, con la presencia de Gómez Noya, que debutaba en la media distancia, y la presencia del actual campeón del mundo de larga distancia, Chris McCormack. La prueba iba a ser campeonato de Europa de media distancia y tendría varias salidas para completar los 1800 participantes. La primera salida, la de la élite o profesionales masculinos, 34 participantes que se iban a tirar a las 7 de la mañana a las aguas del Mediterráneo para cubrir 1900 metros de natación. Un circuito distinto a otras ocasiones, era un circuito lineal, 250 metros para torcer a izquierdas la primera boya, después una línea recta en paralelo a la costa de 1500 metros y luego se torcía también a izquierdas para cubrir los últimos 250 metros. Ahí vemos Gómez Noya y Tov escapados sobre este grupito del que tira Yarovsenko. Le habían quitado el gorro de un golpe en los primeros metros y la ventaja no iba a ser muy fuerte. Había bastantes olas a la hora de salir y de entrar en el segmento de natación. Aquí vemos una de ellas como se lleva a los dos primeros 10 metros hacia la derecha. El primero en salir es Tov, ya que a Noya le alcanza una segunda olla. Y el tiempo de Tov de 23 minutos 33 segundos es un tiempo bastante bueno, teniendo en cuenta la adversidad de las circunstancias con olas y la luz en contra. A continuación salía un grupito de 7 hombres comandado por Yarovsenko y Carlos López, 7 de los favoritos, y es el danés Jens Tov, otro de los hombres que debutaba en la distancia esta temporada, el primero en afrontar estos 90 kilómetros de bici. A 8 segundos llegaba Gómez Noya y el primero de los perseguidores era el ruso Yarovsenko. Esta es los primeros kilómetros de ciclismo, todo cuesta arriba, este alto de Corsa Creu. Tov que sube totalmente acoplado, no se puso de pie en ningún momento, con muchísima fuerza. Gómez Noya a continuación, los dos coronan este primer puerto de la Corsa Creu en el kilómetro 20 con 1 minuto 10 de ventaja sobre otro danés, Jensen, que tiene pegado a él al italiano Chiavatella, manteniendo la ventaja, la diferencia legal, por supuesto. Y aquí vemos en el tramo de descenso el grupito de Maca. Maca venía remontando, había perdido tan solo 1 minuto 10 en el segmento de natación, y aquí entrando en la localidad de San Celoni logra dar cuenta de Carlos López, que parecía que se iba a quedar de este grupo de Maca, pero no fue así, ni muchísimo menos. Carlos López tendría una grandísima actuación. Otras cosas importantes que sucedían por detrás era la remontada que estaba haciendo Dani Mújica. Había salido prácticamente a saco. Mújica había perdido 5 minutos 30 a la hora de montarse en la bicicleta, mientras que en el inicio de la subida, kilómetro 38 al alto del Montseny, el puerto más duro de la jornada, 7 kilómetros al 7%, Tov parecía que podía abrir hueco, le sacaba ya una ventaja de 20 segundos a Gómez Noya, que iba regulando en este puerto. Gómez se había hecho el circuito
los días previos en 2 ocasiones y conocía muy bien lo que le acontecía, mientras que por detrás Jensen y Chiavatella mantenían la desventaja en el puerto de la Corsa Creu, y el grupo de Maca, tirado sorprendentemente por Carlos López, que una vez cogido lideró este grupo en todas las subidas, mientras que por detrás también remontada tremenda de Mújica, que iba en el grupito de Cigana y del croata Vistica, y más atrás a Matriain insertado en un grupo que finalmente se jugaría plazas del top 10. El Alto del Montseny, kilómetro 45, coronado por Toth y por Noya prácticamente en el mismo tiempo. Tras ellos Jensen y Chiavatella, 54 segundos. El grupito de Maca iba a pasar tirado por Carlos López a 3 minutos, mientras que el grupo de Sigana pasaría con 5 minutos 30. Sigana ya le venía recortando tiempo a los dos de cabeza, y aquí vemos a Mújica ya pasando dificultades en este último kilómetro. Finalmente se quedaría en el descenso y acabaría KO estos 90 kilómetros del ciclismo. Aquí vemos la zona de descenso, un descenso muy técnico, carretera muy estrecha y con muchísimas curvas. Era prácticamente imposible seguir a los ciclistas. Aquí vemos como a nuestra moto le pasa el alemán Bischoff, que también estaba haciendo un grandísimo descenso, y en el descenso precisamente Noya había soltado a Toth, le había metido 1 minuto 30 y se encaraba ya al último de los saltos. Toth, que le recuperaba en este tramo de falso llano. El último de los saltos sería el de la Corsa Creu, pero por el lado contrario. Y antes de afrontar esta subida, Jensen y Chiavatella se mantienen en esta tercera y cuarta posición, todo el rato manteniendo las mismas posiciones, y habían cedido también en el descenso con respecto a Gómez Noya, pero no habían cedido tanto como Toth. Mientras que espectacular Cigana, que antes del inicio de este tercer puerto ya tomaba la quinta posición, daba cuenta del danés Borg. Se había quedado también el ruso Yarosenko, que había tenido problemas en el descenso, y iba a continuación de estos dos, y en este tramo de conos se queda detrás, puesto que era muy estrecho y no le podía pasar. Por su parte, a 6 minutos al finalizar la bajada del Montseny, pasaba el grupo de Maca, del que todavía estaba tirando Carlos López. Estaba haciendo el mallorquín un carrerón de tú a tú con el propio Maca, mientras que el resto de los participantes ya afrontando la zona media del circuito. Gómez Noya ya encarando los 2 kilómetros de la Corsa Creu por el lado contrario, 2 kilómetros bastante fáciles al 6%, y aquí coronando en primera posición es el kilómetro 68, una ventaja de 40 segundos sobre Toth, que mantenía esta segunda posición aunque ya iba un poco tocado, mientras que en el kilómetro 75 es su compatriota Jensen el que toma la segunda posición y se va embalado a por Gómez Noya. Le va recortando terreno en estos últimos 15 kilómetros de llano favorable, mientras que Chiavatella da cuenta también del danés Toth antes de entrar en la carretera nacional en los últimos 5 kilómetros que conducirían a las calles de Calella. Y precisamente aquí en las calles de Calella, en la mítica recta de Badenes de paralela a la vía, Noya ya afronta el último kilómetro. Al fondo se veía a Jensen y entraba en la zona de transición aquí en el campo de fútbol, un campo de fútbol que, como había dicho antes el organizador, era de hierba artificial, una auténtica alfombra. A 20 segundos entraba Jensen, que tenía problemas a la hora de dejar la bicicleta, se le caía, era molestado por un juez y sería sancionado con una tarjeta amarilla. Más atrás, a 4 minutos 20, entraba Cigana, autor del mejor parcial ciclista, con 4 horas 25:11. Este italiano Cigana entraría en el puesto quinto, y más atrás, ya afrontando los kilómetros finales, el resto de participantes hasta un total de 1800. Noya con un muy buen ritmo en estos primeros 3 kilómetros de carrera a pie. Había aumentado la ventaja sobre Jensen ya prácticamente a casi 1 minuto y medio. Mientras que más atrás, a 7 minutos, entraba el grupito de Maca, 4 hombres, Maca, el croata Besica, y a 5 segundos más atrás de ellos Carlos López, una gran carrera de este hombre, y el inglés Nichols, un hombre que también podía dar mucho en los 21 kilómetros de carrera. Y atención, porque entra Gustavo Rodríguez, le habíamos tenido perdido durante todo el segmento ciclista, pero hizo el segundo parcial. Una lástima para él, que había perdido 9 minutos 20 en el segmento de natación, se había perdido con las olas.
y esto le privó de entrar en el top 5. Noya sigue incrementando la diferencia con respecto a este hombre, que también estaba realizando un parcial y estaba distanciando a estos dos hombres que tuvieron un mano a mano durante 20 kilómetros, Tov y Chiavatella. Finalmente sería el danés quien soltaría al italiano, y el italiano también, que viene de la ITU y este año está probando la media distancia. El resto de grupos de edad afrontando estos primeros tramos de carrera a pie, paralelos al mar en todo momento. Y aquí Gómez Noya, autor del mejor parcial de carrera a pie, a punto de dar la segunda vuelta. Él invertiría en estos 21 kilómetros 1 hora 11:49, mientras que por la cuarta plaza y tercera plaza seguía el mano a mano entre Tov y Chiavatella. Ya vemos ahí a Chiavatella que se tiene que poner a la estela de Tov. Finalmente cedería en ese kilómetro final, y podemos ver aquí el montaje espectacular de la zona de meta. Era prácticamente como una especie de campo de vóley playa por el que se pasaba 3 veces, y aquí vemos precisamente pasando a Raúl Amatriaín afrontando los últimos 10 kilómetros y ya entrando en las plazas de top 10. Finalmente Gómez Noya se impondría en este debut en la media distancia sin ningún problema, 4 horas 5:07 en un circuito durísimo en el segmento ciclista y también en la natación, pero muy rápido en carrera a pie. Jensen entraría en segunda posición a más de 6 minutos, gran carrera para este hombre, mientras que su compatriota Tov entraría en tercera posición a 8 minutos 6. El italiano Chiavatella sería cuarto, mientras que Nichols había soltado a Maca, había soltado a Carlos López y a Vística, entraría en quinta posición. Y fíjense el sprint final demoledor entre Yarovchenko y Amatriaín por la octava plaza. Parecía que Amatriaín iba a ganar, pero en el empuje final parece que se impone. Fue de photo finish Yarovchenko. Los dos evidentemente les dieron el mismo tiempo. El nostre DJ